¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. El sistema mexicano de partidos es una suerte de mesa a tres patas. Y una de esas patas está sin duda en crisis. La crisis que se observa en la bancada senatorial del PRD no solamente va a afectar al Sol Azteca, está afectado al conjunto entero. Es que más vale prestarle atención porque puede ser que después de esta tengamos un sistema de partidos y esto quiere decir un sistema político distinto. Esta noche contamos con la fortuna de entrevistar al senador Miguel Barbosa y también al senador Zoe Robledo, justamente para que nos cuenten lo que está pasando en la Cámara de Senadores, lo que está pasando en la bancada y sobre todo que nos presten su bola de cristal para averiguar lo que sigue. Comenzamos. Senador Barbosa, me da muchísimo gusto tenerlo aquí en estos días. Sé que su agenda no está fácil y que hay una atención pública importante. Gracias por haberse tomado el tiempo y venir placer, a Espiral. Ricardo. Muchas gracias. Soy Robledo. Ricardo. Sí, una voz lúcida e inteligente. Has estado aquí en otras ocasiones y también pues te hemos pedido que nos acompañes para entender qué está pasando en la bancada de senadores del PRD, pero sobre todo el conjunto del PRD, que no se ve fácil la salida. Miguel, déjame comenzar con la primera pregunta, pues, obvia. ¿A qué horas y por qué decidió el líder de la bancada senatorial del PRD apoyar a Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia? Bueno, yo como senador y como coordinador que lo fui de la bancada del PRD, soy militante de un partido político. ¿No ha renunciado? ¿No? Soy militante. Vivo en torno a la política profesional. Mi forma de vida es la política. Y intento tener comunicación con todos los niveles que interactúan en la misma. Hablo de la política. Entonces, es una convicción que yo tengo desde hace meses sobre el papel del PRD y la izquierda en este momento histórico. Y de verdad hice un recorrido hablando con expertos, con académicos, con periodistas, con empresas que se encargan de la medición social, del marketing político, y y a través de ello llegué a una conclusión. En este momento hay dos escenarios. Uno, el del sistema, el que representa al sistema, hablo escenarios rumbo al 2018, ¿sí?, en donde el candidato o candidata saldrá del PRI o del PAN, creo yo que va a ser del PAN, ¿sí?, y ahí va a ir el apoyo gubernamental, los factores políticos, económicos y sociales del país, y el otro es López Obrador. En el candidato o candidata del sistema, ahí está el statu quo, ahí las cosas se quedan como están. Sigue gobernando el PRI o ahora gobierna el PAN, pero sigue siendo lo mismo. Y entonces la transformación del país yo la veo en el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y esa fue mi convicción. Los detengo aquí. ¿Descartan ya la posibilidad de que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Jorge Mancera, o que Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, que ha sido quienes han estado promoviendo su candidatura, puedan convertirse en un referente político? ¿A estas alturas ya los dan políticamente por muertos? Mira, más que darlos por muertos a cualquiera de los dos, legítimas sus aspiraciones, hoy hay una condición distinta. Quienes controlan y manejan el PRD al interior han emprendido una estrategia para llevar al PRD a una coalición partidista con Acción Nacional. Ha sido la estrategia en las elecciones locales. En el Estado de México no funcionó. En el Estado de México no funcionó, habrá que preguntarse por qué.
pero el tema de fondo es que pareciera que hay una parte del PRD, no en su militancia, no, más bien en ciertos dirigentes, que están convencidos que el objetivo estratégico del PRD debe de ser acompañar a una coalición junto con Acción Nacional hacia el 18, por varias razones. Unas de carácter pragmático, pero otras porque también se han convertido y asimilado a sí mismos como políticos que deben de contribuir en detener el camino de Andrés Manuel López Obrador. Y ahí es donde yo comparto lo que comenta el senador Barbosa respecto a que pareciera que solo va a haber dos alternativas y que incluso en esas alternativas cabe la posibilidad que con todo y que tuviera candidato el PRD, pues sea un candidato en la misma estrategia de Acción Nacional y del PRI. Yo quiero seguir con mi lógica de una mesa todavía de tres patas. Es decir, dependiendo quién sea el candidato del PRI, dependiendo quién sea el candidato del PAN, pueden desde luego disputar el mismo electorado. Pero desde la izquierda caben dos candidaturas. ¿Es posible que no se devoren entre ellas? Y les voy a... Senador, si me permite, le voy a hacer la pregunta en calidad de militante, porque me gustaría saber no nada más cómo ve usted las cosas desde la más alta tribuna, sino cómo está la militancia perredista al respecto de esta pregunta. A ver, déjame dar la otra razón por la cual tomé la decisión de hacer pública mi convicción de apoyar a López Obrador. Y es a la que se refiere el senador Robledo. A mí me consta, no estoy especulando, que en el PRD el camino que está más seguro a tomar es el de formar una alianza con el Partido Acción Nacional. Y la otra, que puede ser tener a un candidato de pocas posibilidades, pero las dos posiciones en función de detener a López Obrador, de contribuir a la estrategia de otros partidos o del sistema. Me consta. No te estoy diciendo que lo estoy especulando. Me consta eso. ¿Ha estado en discusiones donde claro que eso sí. se ha puesto en juego? Claro que sí. A ver, pongamos nombres. El Comité Ejecutivo Nacional. A ver, yo no he ido... No hablo de nombres de personas. El Comité Ejecutivo Nacional. Hablo de reunión con dirigentes. No de reuniones formales, que son las reales. Y además no estoy especulando, han sido públicas las declaraciones de muchos dirigentes, expresidentes nacionales, diputados, de ir con el PAN y con Anaya. Así lo dijo don Jesús Zambrano al día siguiente de que estaba yo, por cierto, en el informe de Zoe Robledo, ahí lo dijo, así lo dijo. Y lo otro es, a ver, la estrategia del gobierno antes del 5 de junio, cuando el PAN hizo suyos el antipriismo, el beneficio del antipriismo, y ganó gubernaturas, pensaba que era dividir el PAN, que el PRD le quitara puntos a López Obrador y un candidato independiente, progresista, para también disminuirla en sus posibilidades. Esa era la estrategia. Ahora el sistema ya recogió esa circunstancia, que por cierto se va a resolver dependiendo de los resultados en el Estado de México, pero ahora la idea que es el PRI ya no detiene a López Obrador y es el PAN. Pero la función que le otorgan al PRD es la misma, y entonces yo, por militante, por convicción, para mí el PRD tiene que jugar un papel histórico. Esta es la hora de la izquierda y es el PRD quien tiene que acompañar al candidato mejor posicionado de la izquierda, que es López Obrador. A ver, me despiertan un par de dudas. Déjenme poner la primera sobre la mesa para no dar por hecha y resuelta la lectura que están presentando. Sergio Aguayo ha escrito desde hace tiempo que este país avanza cada vez que el PRD y el PAN se ponen de acuerdo. Así que cuando el PRI se ha puesto de acuerdo con el PAN, el PRI se ha puesto de acuerdo con el PRD, que también ha ocurrido, ha habido retrocesos o se ha detenido la marcha hacia la democracia, pero que una reunión virtuosa, en efecto, es PAN y PRD. Si estuviera aquí Sergio Aguayo, ¿qué le dirían? ¿Por qué no ven como factible o como atractivo una alianza, digamos, para cambiar el status quo a partir del centro derecha y el centro izquierda? Sí, a ver, yo te diría, hace ya casi año y medio, justamente aquí contigo, tuvimos una discusión en octubre, cuando fue este proceso de renovación de la dirigencia del PRD en el que yo participé. Y mi diferencia de fondo con amigos como Armando Ríos Peter o como Agustín Basabe, con el propio Fernando Belauzarán, era una, que yo planteaba
que las alianzas debían de ser de izquierda. Y por una razón que le contestaría yo, por ejemplo, a Sergio Aguayo, porque los gobiernos del PAN, los partidos de la alternancia, incluidos Acción Nacional, y esta restauración del régimen priista en los últimos 4 años, solo han traído más desigualdad, más pobreza, más corrupción, menos seguridad. Entonces, los partidos de la transición, a mi parecer, dejaron de entender cómo podían ser útiles a la sociedad y empezaron a preocuparse de cómo serse útiles a sí mismos. Hoy no podemos pensar, yo no comparto ese planteamiento por una razón. ¿Cuál ha sido el resultado en lo local de las alianzas del PAN con el PRD? ¿Cuál ha sido el resultado en términos de agenda progresista para el PRD del gobierno de Maloba, del gobierno de Moreno Valle, del gobierno ahora de Yunes? Pues ninguno, porque esa visión es un poquito centralista. Si la democracia no se está desplegando de la misma manera y con la misma calidad por todo el país, pues entonces, pues sí, podemos pensar que algunas reformas y que algunas cosas en la coalición partidista de los extremos ideológicos es útil, pero no lo está haciendo para millones de mexicanos que han vivido bajo reglas de alianzas partidistas y han sido gobiernos exactamente igual de desastrosos. El contrafáctico no te lo puedo ofrecer, pero la pregunta cabe. ¿Qué habría pasado si en el 2000 hubiera habido una alianza PRD-PAN? Es probable que el Pacto por México y las reformas se hubieran dado de manera mucho más rápida. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera habido humildad de parte de alguno de los dos candidatos, alguno de los dos partidos? No hay forma de eso. No hay forma de hablar de a ver, hubiera. yo te quiero decir algo al respecto. Hay que tener presente, y eso está en la historia política casi inmediata de México, que el régimen priista duró 70 años antes de ser relevado del gobierno de la República, y que después de que fue relevado no se dio ninguna alternancia. Se mantuvo ese régimen político priista en casi todo el país. Fue hasta 2010 cuando, con el propósito de sacar del PRI de los gobiernos estatales, hubo alianzas electorales entre PAN y PRD. ¿Cuál fue el resultado? Gobiernos que no fueron de coalición, gobiernos que fueron de los gobernadores, gobiernos déspotas, gobiernos corruptos. Esa fue la condición. No se puede decir que el PRD fue gobierno en esos estados. Hablo de Puebla, hablo de Sinaloa, hablo de los estados donde hubo esa circunstancia política. Entonces, de verdad que no ha sido. La otra es, que ya se nos olvidó cómo gobernó el PAN. 12 años de gobierno federal. Tenemos tan poca memoria para recordar qué impresión teníamos del gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón. ¿De verdad que sí? ¿Provocarían una alianza del PAN-PRD en el 2018? Desde luego, con un candidato o candidata del PAN, ¿provocarían una transformación o se quedarían las cosas como están? ¿Estás dando por hecho que el PAN no iría con un candidato no panista? Así es. Yo creo que Eso es un hecho. Así es. Déjenme ir a la otra pregunta que les han puesto, senador Barbosa, sobre todo usted. ¿Cómo ir con Andrés Manuel López Obrador, que ha sido el principal francotirador en contra de la fuerza en la que usted milita? Es decir, no solamente le arrancó el corazón, le está arrancando las manos, los pies. El Estado de México está desbaratando el PRD. Es decir, si hay un torbellino destructor del sol azteca, es Andrés Manuel López Obrador. Hay algo de traición, dicen algunos, en que usted se aproxime a este candidato. Fíjate que hay que ver qué hoy es el PRD y qué fue. El PRD fue un partido que se fundó, que se constituyó para alcanzar el poder. ¿Sí? No para hacer lo que hoy es. ¿Qué es hoy? Hoy es un partido político que representa una amalgama de intereses. No es un partido político que represente principios. Hoy el PRD ya no es visto como un partido de oposición real. ¿Sí? Yo llegué al PRD en el 94, impulsado, animado por la segunda candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Sí? Llegué al PRD. ¿Sabes por qué llegué? Porque lo vi como un auténtico partido de oposición. La distancia que había haciendo política en el PRD y alcanzar el poder era muy lejana. Había una inequidad
de verdad terrible, como la sigue habiendo, por cierto, pero no había reclamos, había limpieza. Se perdió la limpieza. Pero a ver, aquí y a hay- ver, nomás déjame terminar esta parte que me involucra a mí en cómo me planteaste la pregunta, ¿sí? López Obrador no traicionó al PRD. Sí, López Obrador formó su partido y el traslado de militantes perredistas desde base social del PRD no es nueva, es un asunto de años. Y este debate es un asunto de años. ¿Cuál es el papel que el PRD tiene que jugar? Mis declaraciones públicas detonaron ese debate. Pero este debate está presente. Entonces la pregunta que yo quiero que se responda y que la responda la gente es, ¿cómo ven al PRD frente a la coyuntura 2018? ¿Es mejor ser funcional al PAN o funcional al sistema o ir al encuentro de la izquierda y apoyar a López Obrador? Hay un fleco que me gustaría redondear antes de que cerremos este bloque. Dice usted, y supongo que habrá quien coincida, que el PRD ya no es un partido de oposición. ¿Cuándo dejó de serlo? Cuando participó en el Pacto por México, que les tocó a ustedes operar. Ustedes son actores fundamentales de que las reformas insertas en el Pacto por México hayan avanzado. Por cierto, el rompimiento principal de Andrés Manuel López Obrador con el PRD se dio cuando no estuvo dispuesto a ir al Pacto por México. No habría Morena, sin esa discusión. Entonces, una instancia entre ustedes y Andrés Manuel López Obrador muy importante a propósito del Pacto por México. Déjenme irme a corte y regresamos para que me respondan su cambio frente a esta discusión, si es que lo hubo. Estamos en Espiral, no se vaya, se va a poner todavía mejor. Los dos la misma pregunta. Estamos de vuelta en Espiral hablando del futuro, si lo tiene, del PRD. Y tengo a dos senadores que han hecho un papel destacado. Y les decía hace un momento, entre otras razones, porque fueron artífices del Pacto por México, porque muchas de las reformas, la fiscal, ¿no?, para recordar alguna relevante, la energética, la educativa, ustedes jugaron papel importante. Haber participado en el Pacto por México le costó al PRD que dejara de ser visto como un partido de oposición. ¿Cómo viven, digamos, ética, anímicamente? Déjame contestar por mi papel de coordinador, ¿me permites? Por favor. A ver, mira. En el 2012 se presentó una circunstancia muy especial, muy genuina. El PAN había querido impulsar sus propuestas y el PRI se las había detenido. Yo creo que en ese momento concurrió una circunstancia política. O sea, no eran tan socios. ¿Quién? Que el PAN y el PRI no eran tan buenos No, socios. bueno, son administradores del poder. Ya. Administran el poder. Había un presidente panista y un vicepresidente priista, ¿sí? Entonces, se presentó esa circunstancia genuina de avanzar en reformas. Si la izquierda se hubiera mostrado reacia a participar, se hubiera sido calificada como una izquierda marginal. Así hubiera sido visto en ese momento. Un acuerdo que pasó por el Poder Legislativo, porque eran todas reformas legislativas, se controló de manera absoluta por las dirigencias de los partidos. Ese es el origen del distanciamiento y de la diferenciación del grupo parlamentario sobre la dirigencia del PRD. El papel que le querían dejar al grupo parlamentario. Yo recuerdo que alguna decisión que ustedes tomaron, Jesús Zambrano vino aquí a contárnoslo, le dio un manotazo. Pero nunca nos espantó su manotazo. Así de sencillo. Formamos nuestra propia propuesta de reforma política, votamos en contra de las leyes secundarias en materia educativa, tuvimos nuestra propia lógica en contra de la reforma energética. ¿Sí? ¿Me explico? Distinta al CEN del PRD. Sí, distinta en la parte de la reforma educativa. Entonces, fueron circunstancias. El grupo parlamentario actuó como un equipo político de izquierda. De izquierda. Y ahí están los anales, ¿eh? No estoy inventando nada. Nosotros no fuimos levantadedos. Fuimos parte de la discusión.
Fuimos parte de la discusión y votamos en contra muchas cosas. Votamos a favor otras cosas. Te cuento la historia de la... ¿Cuál fue el criterio para decidir qué apoyaban y qué no apoyaban? Fue un criterio absolutamente técnico y político. El tema de la reforma hacendaria. A ver, ¿qué habíamos conseguido en esa reforma fiscal y hacendaria? Habíamos conseguido que no hubiera IVA generalizado en medicinas y alimentos, cosa que quería el PAN. Habíamos conseguido el tema de cerrar algunas puertas del régimen de consolidación fiscal, el tema de régimen simplificado, el asunto de las cooperativas, el impuesto a las operaciones de bolsa. Todas esas que habían sido banderas del PRD y que molestaban al empresariado, las pusimos nosotros. Yo recuerdo una bancada muy deliberativa. Sí. O sea, hicieron, creo que hay que reconocerle al senador Barbosa, que logra hacer un equipo que hoy se mantiene más o menos cohesionado. Danos un poco idea de cómo eran esas deliberaciones. Bueno, justamente incluso cuando había diferencias de criterios, se deliberaban y se tomaban hasta decisiones en ese sentido cuando las votaciones llegaron a ser diferenciadas al interior de la propia bancada. Lo que acaba de decir el senador Barbosa, hay que recordar que por ahí de marzo de 2013, el PRI celebró una asamblea extraordinaria para eliminar de sus estatutos dos cosas: la reforma, el tema petrolero y el asunto de IVA en alimentos y medicinas. Esa era la amenaza real. La amenaza real es que el PRI se coaligara con el PAN, tuvieran tenido una amplia y cómoda mayoría, y hoy las clases más desfavorecidas tuvieran afectado su ingreso en dos bienes al que le dedican una proporción muy grande. ¿Valía la pena detener eso? Sí, yo creo que sí valía la pena. Y otro elemento adicional nada más, ahora que hizo este repaso el señor Barbosa del tema de la fiscal, el tema de impuesto a las minas, que en mi estado, en Chiapas, es algo muy relevante, algo que nunca se había querido tocar, 1.5% de impuesto a la extracción y a boca de mina y demás. Bueno, había que entrarle a esas cosas, pero se había formado a partir de un principio, pues, que es el principio de la izquierda, si no de liberación recuerdo mal, libre y Jesús democrática. Zambrano lo señaló a ustedes de estar demasiado cerca de Hacienda. Más cerca que él, más cerca que la dirigencia. Bueno, yo creo que no hay más cerca en la historia política de México del gobierno que ellos desde hace tiempo. ¿De Nueva Izquierda? Sí, bueno, vienen del PST. Zambrano no viene ahí, pero vienen de... Pero usted fue de Nueva Izquierda. A ver, sí. Y renunció a la Nueva Izquierda en ese momento. Claro. La crisis se dio en relación a la pertenencia por lo que querían que yo hiciera, por el papel que queríamos que jugaran los senadores y yo no. Mira, la historia mía se puede entender así. Querían que fuera yo coordinador en el Senado de Nueva Izquierda y fui coordinador de la bancada. Y formamos un equipo político que hoy se preserva por una razón, porque sacamos de la vida del grupo parlamentario a las corrientes políticas. Así es. Ahora, eso hubiera sido una buena medicina para el PRD, ¿verdad? Pero déjame completar el tema del pacto, ¿sí? Fuimos nosotros a una posición política razonable, racional. Mantuvimos una posición de fiereza, de firmeza legislativa en temas fundamentales como la reforma energética. ¿Me explico? Mantuvimos una posición de diferenciación con lo que quería la dirección del partido encabezada por Zambrano en ese momento para temas como el tema educativo. Pregúntale, si quieres, el tema educativo, por dónde querían que votáramos y por dónde votamos. ¿Sí? Y todo ese tema, el tema fiscal, claro que lo compartieron, la forma como lo resolvimos. El tema de telecomunicaciones fue fundamental ahí, en el tema de las leyes secundarias. Fuimos parte de la negociación, directa, de manera influyente. Hicimos una negociación completa de la ley, el grupo parlamentario con expertos. Ese ¿sí? es un momento de ruptura con una de las corrientes más importantes. Es que te quiero decir una cosa, mira, para ellos, y es una lógica de las corrientes, pero es una lógica muy propia de la corriente mayoritaria en el PRD, Nueva Izquierda. ¿sí? Es la relación con el poder público. Es la primera regla de oro. Y la segunda es el monopolio de la relación con el poder público. Pero es una vieja historia del PRD. ¿Quién sostiene esa ¿Sí me relación? explico? En el momento que hay esa ruptura,
déjenme, para cerrar esta parte de las críticas que se han presentado, la carrera política de ambos se ve lesionada. Es decir, la posibilidad de ser candidato del PRD en Chiapas o eventualmente de ser candidato a gobernador por Puebla se ve disminuida. Y se les ha señalado a los dos que el movimiento que se está dando es en realidad porque en Morena sí podrían ser candidatos a gobernador. ¿Qué reacción hay frente a esas críticas? Primero, Vaya, el tema particular de Chiapas es un poco distinto. Ahí el PRD, y es otra corriente incluso, para ser honestos, ahí el PRD tomó una determinación, entregar a la dirigencia estatal a el Partido Verde y al gobierno del Partido Verde. El PRD Chiapas no existe. El PRD Chiapas no existe. El PRD Chiapas es un subcomité del Partido Verde. Y eso existe desde que Jesús Zambrano era presidente, desde luego Carlos Navarrete, luego Agustín Basabe, luego Alejandra Barrales. Y con los cuatro lo discutimos. Y con los cuatro yo les planteaba que pues, era algo un poco insostenible. Si ya de por sí el tema de las dirigencias tomadas por el PRI era algo bastante cuestionable y lamentable, pues ahora una dirigencia tomada, satélite copada, del Verde, satélite ¿no? del Verde, pues me parece una situación bastante vergonzosa. Nadie hizo nada, ni lo van a hacer, ¿eh? Entonces, ahí está una de las razones, y así lo expresé yo el día que tomé la decisión, que no es una decisión nunca fácil, de renunciar a mi militancia. El caso de Puebla. Mira, yo primero tomé esta posición pública por una convicción personal, política y de visión del papel de la izquierda en el 2018. Créeme que sí. ¿Quieres ser candidato a gobernador de Puebla? Todos los senadores o senadoras aspiran a ser gobernadores de su estado. Yo no soy la excepción, pero yo estoy separado de esa ruta en este momento. No ese es el motor que lo No mueve. es el motor de Puebla. Rotundamente les contesta a las críticas, no estoy ahí. Rotundamente les contesto que no me veo yo enrutado a la candidatura a gobernador, no la veo, ¿me explico? Yo vengo a apoyar a López Obrador más allá de cualquier candidatura. ¿Y sabes lo que yo podré haber ganado después de que el 2018 se resuelva y se resuelvan los equipos de gobierno? Seguir teniendo rostro público para ser opositor y de izquierda. Bueno, ahora entramos a el laberinto parlamentario en el que están metidos. Su posición a favor del presidente de Morena hizo que el CEN del PRD le destituyera. Entiendo que lastimando, lesionando los estatutos. El día de hoy se habla de 3, o por lo menos ya en este momento 2 dirigentes. Uno es el senador Morón y la otra es la senadora Padierna. No sé qué va a pasar mañana. Yo les pediría que, como si estuviéramos en un salón de clases y yo entendiera muy poco, cosa que es cierto, entiendo muy poco de esto que está ocurriendo internamente en la bancada, me expliquen cómo llegamos hasta aquí y cómo creen que se resuelva en los próximos días. Bueno, primero déjame persuadir, ¿no? Por favor. Mira, primero yo ejercí mi libertad de expresión que tengo como militante. A ver, ¿y los coordinadores tienen la misma libertad de expresión? Claro que sí, son militantes al final. Sí, yo ejercí ese derecho y no violé ninguna regla. No, pero políticamente sí déjame terminar. ¿No? Me atropellaron mis derechos políticos. No me concedieron la garantía de audiencia. Violentaron todo procedimiento, pero yo perfectamente claro te digo, que mis declaraciones públicas tenían un alto contenido político y iniciaban con ello una ruta política. Asumió el costo de que le podían retirar la coordinación. Claro. Estaba listo para perder el poder. Estaba yo listo para poder preferir mi derecho de expresar mi convicción a la estancia en un puesto de coordinación. Eso fue lo primero, esa es la razón y de verdad ahí queda. Después, la sobrereacción. Bueno, sobrereaccionaron, porque es válido que se diga en el PRD y por gentes que fueron sus presidentes nacionales, que hoy son diputados como Jesús Zambrano, como Jesús Ortega, que puede haber una alianza PAN-PRD en el 2018. Eso sí es posible, ¿eh? Lo que está cancelado es que se diga que alguien deba de promover un debate interno
para que López Obrador sea el candidato del PRD. Eso sí está cancelado y forma parte de un escenario de crisis. ¿Cuántos militantes del PRD estarían de acuerdo con usted si hoy me metiera a hacer un sondeo allá adentro? Mira, no te quiero, nadie lo podrá medir, ¿sí? Pero hay un vaciamiento del PRD enorme. ¿Qué tiene que, bueno, este laberinto del grupo parlamentario, ¿verdad? Y entonces, cuando se instala ese escenario, ¿sí? Viene la sanción, que otra vez llevan a una posición pública de castigo ejemplar. ¿Contra de quién? Contra de quien se atrevió a hablar de López Obrador. La presidenta nacional dice, no descartamos que el PRD vaya a apoyar a López Obrador en el 2018. Leí la portada de varios diarios. Y López Obrador le contesta, den el primer paso. ¿Sí? Todo era para contención. ¿Me explico? Y entonces cuando se forma porque, por cierto, este escandalito político en el que yo fui el generador mostró quiénes están de cada lado. Hubo una reacción del sistema en contra de esto. Reacción del sistema. Y entonces, cuando vimos que el tema no debía circunscribirse a quién era el coordinador o si Miguel Barbosa debía seguir siendo el coordinador, yo les propuse a los senadores, les propuse que presentaría yo mi renuncia y que eligiéramos a un nuevo coordinador. ¿Qué dicen los estatutos? ¿Quién elige al coordinador? Mira, los estatutos dicen que son los senadores, en el caso del PRD, en el caso del PAN, por ejemplo, es distinto, pero en el caso del PRD son los senadores. Hubo una modificación después... Perdón, que nada más para beneficio de la audiencia, en efecto, en el PAN es el presidente del CEN el que nombra a los dirigentes. Y déjame ampliar una cosa, son los senadores que decidan formar parte del grupo. ¿Y por qué es esto importante? Porque ahora hay una intención de ejercer los estatutos con un rigor y decir, por ejemplo, quienes ya no militan en el PRD o no militan en el PRD, ya no pueden votar. Yo recuerdo que en agosto, más o menos del 2012, cuando estábamos haciendo el reglamento interno de la bancada, con don Manuel Camacho Solís, que no era militante del PRD, pues era integrante de la bancada, tomaba decisiones, es más, era vicecoordinador del área de política internacional. Ahí los no afiliados... Pero ahí no pasó nada, o sea, ahí no pasa nada. Es más, te pongo un ejemplo más vigente. En la Cámara de Diputados hay diputados que no son militantes del PRD. Cecilia Soto, Salvador Nava, por ejemplo, buenos amigos además. Pero el candidato puntero del PRD no es militante. Pero forman parte de la bancada, sin que tengan menos derechos. ¿A qué voy con esto? Me parece que aquí lo que preocupa, molesta, incomoda muchísimo a muchos sectores del PRD y también de fuera del PRD, es la posibilidad que en un espacio de lo público, como lo es la bancada de un grupo parlamentario en el Senado, puedan convivir lo mismo perredistas de amplia militancia, quienes ahora militamos en Morena, incluso un senador que milita en el PT y que está en la bancada, independientes como Encinas y Ríos Peter, y que esa tan invocada unidad de la izquierda esté ocurriendo porque tenemos más coincidencias que diferencias, porque tenemos una agenda política que podemos compartir, porque eso nos daría más posibilidad de tener influencia y porque además demostraríamos que es posible la famosa unidad de las izquierdas. Pero eso sí les molesta. Yo lo que te diría es esto, por ejemplo, cuando vemos el recurso que impuso la dirigencia e invocan cosas como la línea política y demás, ¿por qué cuando Graco Ramírez nos criticó por haber votado en contra de la reforma energética, lo que sí va en contra de los principios del PRD, no se inició un proceso? ¿Dónde está ese proceso? ¿O eso no era lo suficientemente importante? ¿Por qué cuando los dirigentes de una corriente interna del PRD fueron a hacer campaña por un candidato del PAN al gobierno de Chihuahua? Puebla. En Puebla también no hubo ningún proceso. Los Galileos a favor de Javier Correa. Ahí no pasó absolutamente nada. ¿Por qué hoy que en Tabasco hay una violación grave a un tema progresista de izquierda que tiene que ver con la reproducción asistida, una de las grandes agendas del PRD históricas, ahí nadie dice nada? Y aquí sí. Y aquí sí. A ver, una pregunta sería, ¿le faltó oficio a Alejandra Barrales para administrar esta crisis? Me voy a corte y regresamos con la respuesta. No se vaya.
Estamos de vuelta en Espiral, esto se pone sabroso y les preguntaba si le faltó oficio a Alejandra Barrales. Decía el senador Barbosa, sobrereaccionaron. Es decir, no supieron reaccionar adecuadamente, mesuradamente. ¿Le faltó a Alejandra Barrales o tuvo mucha presión de otros lados? Eso fue. Estaba muy presionada por las corrientes internas y obviamente por Miguel Ángel Mancera. ¿Sí? Eso me consta también. Uno se entera de reuniones en las que ya no participé, pero que supe que ocurrieron. Entonces, sin duda... Cuéntenos, ¿qué se decía en esas reuniones? No, había reuniones en donde la molestia de Mancera era muy fuerte y la... Contaba con usted, Mancera. Mancera, que yo que iba a contar con usted. A ver, yo me expresé como mancerista de manera muy clara, muy abierta, ¿me explico? Pero nunca pasó nada, pues. ¿Qué quiere decir con nunca pasó nada? Pues porque ese proyecto que pudo haberse desarrollado nunca se empezó a desarrollar. ¿Ya no se desarrolló? Bueno, yo no veo acciones. ¿Usted no ve a Mancera? Yo no veo acciones concretas, ¿me explico? Y ¿Qué eso, le gustaría haber visto? ¿Qué hubiera sido bueno que hiciera Mancera para que...? Todo un despliegue nacional, pero sobre todo un personaje político del tamaño de un jefe de gobierno, en las condiciones como llegó Miguel Ángel Mancera, con un enorme caudal de votos, tomando políticas públicas de contraste a las del gobierno federal, no subsumido en el escenario del poder público federal, contrastando muchas cosas y formando agenda política nacional. Eso me hubiera gustado. Mancera tampoco te gusta. Mira, no es tanto un asunto de gustos, el asunto de fondo para mí es que ante la enorme posibilidad de que una persona como Andrés Manuel López Obrador, que conoce muy bien Chiapas, que pasa tiempo personal ahí, que lo ha recorrido, que plantea desde hace más de 20 años en poner la prioridad del ejercicio del gobierno en la desigualdad y la pobreza, pues que yo sí veo ahí la posibilidad de que mi estado le vaya mejor. Chiapas siempre, tú lo sabes, ha vivido a destiempo del resto de los procesos históricos del país, de la independencia, de la reforma, de la revolución, del reparto agrario, cuando se estaba entrando al TLC en la promesa de que íbamos a ser todos rubios y de ojos azules, en Chiapas se estaba declarando la guerra al Estado mexicano. Hoy que el cambio de régimen, que es el verdadero proyecto de nación que encabeza Morena y López Obrador, se está configurando como una posibilidad real frente al resto, pues me parece que uno tiene la responsabilidad de saber dónde quiere estar. Yo sí veo ahí una posibilidad grande para los estados del sur. Te pongo un ejemplo así muy simple. ¿Qué piensa López Obrador sobre los acuerdos de San Andrés? Yo sé qué piensa al respecto. Y de Mancera no sé nada, ¿qué opine sobre eso? No lo critico, simplemente creo que mi responsabilidad como senador por Chiapas es estar del lado donde creo que le va a ir mejor al Estado. Déjeme poner ahora un poco en el banquillo del análisis a Andrés Manuel López Obrador. Es un individuo que ha sido fuertemente criticado porque todo ocurre alrededor de su persona. No es un hombre que construya colectivos horizontales. Construye movimientos alrededor de su carisma. Y miren que en ciertos sectores lo tiene ahí fuerte. No hubiera construido una bancada como la que me está contando en el Senado. ¿No les genera eso dudas? ¿No les preocupa ver un movimiento más bien caudillesco y no horizontal? Y traigo, desde luego, a cuento argumentos que están en el debate público. ¿O no tienen ustedes esa impresión de López Obrador? Mira, primero quiero decirte que Andrés Manuel López Obrador ha mantenido una posición política que, contra toda la crítica, contra todos los ataques, ha resistido por su disciplina como persona, por honesto, por su disciplina en su forma de pensar y actuar. Es algo que desconcierta a la crítica política, que desconcierta al sistema y desconcierta a la sociedad de privilegios. Eso es cierto, ¿eh? Yo digo que hombres santos y hombres perfectos no hay ni en la política, no hay en la vida, menos en la política. Entonces,
¿Por qué López Obrador? Yo me diría más que otra cosa de si vemos a López Obrador como el hombre sin defectos. No, lo vemos al Los hombre defectos que acabo de citar con- sí los tiene, Miguel. lo vemos como la persona que tiene la fuerza para mantener una posición firme de contraste con muchas cosas que existen en la sociedad. Eso es para mí lo fundamental. ¿No le genera desconfianza a alguien que no juega con equipos horizontales? No, bueno, a ver, esto no está resuelto. Esto no está, hoy Andrés Manuel es el puntero, pero no está constituido el escenario para ser presidente de la República. Si hoy fueran las elecciones, las ganaría, pero es dentro de un año y algunos meses más. Tienes 38 años. Ya vienes con esta nueva generación que en efecto, porque vive en la ciudad virtual, las redes, vive en planos mucho más horizontales. Sí. ¿Cuál es tu reacción frente a estas críticas que enfrenta el candidato Morena? Sí, primero que efectivamente lo novedoso de Andrés Manuel López Obrador es esta consistencia del discurso y de su acción pública y hasta personal, no de ahora, sino desde hace muchos, muchos años. Y que además es algo que a las nuevas generaciones les hace mucho sentido. No es casual que gente como Bernie Sanders, que lleva 40 años con los mismos temas y con una consistencia ideológica en ese sentido, Jeremy Corbyn lo mismo, Mujica lo mismo, conecten también con los jóvenes y lo mismo está pasando con López Obrador. Ahora, yo te diría, quizá esta parte se puede explicar en términos de las dirigencias y de las cúpulas, pero yo te digo lo que he visto en Chiapas, en Morena y en los comités seccionales de Morena, en donde se vive una deliberación que es permanente. Se vive una horizontalidad en donde no importa poco que yo sea senador o que el otro sea presidente o el del seccional, es todo muchísimo más horizontal y democrático en esa estructura de base, que es la gran diferencia entre 2006, 2012 y hoy, que hoy hay no solamente un movimiento, sino un partido que se está articulando en los objetivos que tiene que tener un partido en términos electorales. Entonces, me parece que sí es importante observar y ver cuáles son también las evoluciones mismas en ese sentido. Vamos hacia la recta final. ¿Y qué va a pasar en la bancada de senadores del PRD? O sea, estoy a miércoles. ¿Qué esperas que pase o qué espera que pase el jueves, el viernes, el lunes? Bueno, ¿Podría más o menos contarnos? A ver, la mesa directiva del Senado ayer turnó a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias que diera una opinión sobre si quienes ya no son integrantes del PRD, afiliados al PRD, pueden ser integrantes del grupo parlamentario. Nosotros, como 14 senadores, que pueden ser 15 porque... ¿Cuántos de esos 14 son todavía militantes del PRD? 8. Bueno, 9 y uno con derechos suspendidos. No, 8. O sea, porque yo soy militante. Sí, todavía soy militante. Y tengo impugnada la acción relacionada con la suspensión de derechos. ¿Sí? 8 somos. De los 14. Si se agrega uno más, serían 9. Ah, sí. Eso yo estaba ¿Me contando explico? uno más. Serían 9. ¿Quién es el noveno? Adolfo Romero Lainez, que no ha tomado una posición pública al respecto. Y que apoyamos a Raúl Morón. Los otros son 4. Ayer supiste de una convocatoria que hizo la presidenta nacional. La dejaron vacía, llegaron 4. Llegaron 4. Y entonces, para nosotros, el coordinador electo se llama Raúl Morón. Y no nos vamos a mover de ahí. Así de simple. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, yo espero... O sea, puede suceder que no tengan coordinador. Yo espero que en el Senado... Que se le suspendan las prerrogativas, que No, acaben no, sin no. recursos. Es decir, a ver, si esto No, se sigue llevando hacia no allá, depende del coordinador. Los temas administrativos se ven con el secretario de Finanzas. ¿Sí? Todos son transferencias electrónicas. Yo no firmaba pero, ningún Miguel, cheque. estamos pensando que el PRD se podría quedar sin coordinador hasta el final de la legislatura. A ver, eso no es posible. Eso va a ser de días. En pocos días habrá una posición del Senado. ¿Y el Senado va a decidir si es Morón o es Padierna? El Senado va a dar una opinión que, por cierto, tiene que velar por la autonomía de los grupos parlamentarios. Y el grupo parlamentario ya expresó su voluntad.
Mira, validar el hecho de que alguien que no es militante del PRD no puede decidir sobre la coordinación del grupo parlamentario sería tanto como reconocer que desde 2012 estábamos en una irregularidad. Y te pongo otro ejemplo más reciente. En enero del 2014, Adán Augusto López Fernández fue entonces senador de Tabasco, ahora ya pidió licencia, renunció al PRD y se fue a Morena. Y colectivamente al interior decidimos que continuara siendo parte de la fracción. Luego Rabindranath Salazar de Morelos, luego Mario Delgado, luego Alejandro Encinas, en ese inter también. Y en todos los casos procesábamos esas situaciones de la misma manera, al interior, con autonomía de los senadores, y en todos los casos por unanimidad decidimos permanecer así. Por eso te digo, ahora lo que a mí me resulta pues curioso, por decirlo de alguna manera, es que ante una situación similar haya una acción, una reacción desproporcionada, porque ya había ocurrido esto. La convivencia de senadores no perredistas al interior de la bancada no es nueva. No es a partir de que el senador Barbosa hizo un pronunciamiento o que algunos otros la lectura es que la comisión va a sancionar a Morón como cabeza de la bancada. Pues es lo que está diciendo la mayoría. Es lo que no me puede ser un chisme. No puede ser de otra forma, ¿eh? Dolores Padierna, muchos suponían que era cercana a Morena y al propio Andrés Manuel López Obrador. ¿Hay una ruptura entre René Bejarano, su marido, y ella con López Obrador? ¿O en realidad es una disputa entre dos senadores que tienen proximidad o podrían tener proximidad con López Obrador? No, bueno, yo no conozco el nivel de relación que hubiera entre el René Bejarano y su equipo y el licenciado López Obrador. No sé. ¿No sabemos? No sé de eso yo. No sé de eso. Y si supiera no nos lo compartiría. Digo, prefiero no saberlo, pues. Y entonces yo lo que te diría, Hay cosas que es mejor no. Yo lo que te diría, Ricardo, es que se ve algo. Que se ve algo. Que se ve algo. La unidad de la mayoría de las y los senadores del grupo parlamentario. La mención de que solamente resolverán el tema de la coordinación los integrantes del grupo parlamentario, ahí está la cifra. 8-4, 9-4. Dice un articulista hoy, pues también la aritmética sirve para resolver esto. Oigan, ¿no hay nadie más? Porque, a ver, 8 Morón, es más grande que 4. Claro. Morón puede recibir críticas fuertes. Es un senador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y esto, desde luego, en algunos lugares no se ve adecuado que esa corriente hoy pueda dirigir una bancada en el Senado. ¿Cabe la posibilidad de que buscaran a alguien más? Y esa mirada me dice que hubo una decisión socarrona en la que tomaron. Pero a ver, dije, ¿alguien distinto a Morón? Yo digo que ya elegimos a Raúl Morón. Y te diría, difícilmente alguien más puede reunir las condiciones de diálogo, de capacidad de encuentro y de acuerdo, como Raúl. Raúl, la verdad que es un gran ser humano y un gran senador. Y un buen amigo, además de la diferencia y la diversidad en la política, que eso me parece básico. En el momento en que la política es de intransigencia, de absolutos, como hoy nos están queriendo imponer esa condición a los que ya no formamos parte del PRD, pues me parece que la política lo único que logra es perder. Y hoy Raúl Morón garantiza que esa convivencia en la diversidad logra dos objetivos estratégicos. Primero, unidad en el grupo, y segundo, fuerza del propio grupo. Mira, antes que estábamos platicando, y lo digo ya aquí al final porque ya no vamos a poder entrar al tema, pero tú nos preguntabas del tema de la Constitución del DF. ¿Cómo defendemos mejor la Constitución del DF e incluso quienes formamos hoy parte de un partido distinto? ¿Siendo 19 o siendo 4? Bueno, pues ahí está una de las respuestas, la aritmética que resuelve. ¿Cuántas posibilidades tienes de convertirte en gobernador de Chiapas? ¿Cómo está tu circunstancia? Cuéntanos. Mira, yo te diría, mi circunstancia hoy está enfocada en el objetivo de contribuir a Morena y al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Yo lo dije en su momento y lo repito, mis aspiraciones están ahí, pero hoy prefiero sumarme a estas filas y que sea lo que un colectivo más amplio defina. Y lo que ¿Subordinas tu ambición a lo que se decida dentro de ese cuerpo partidista?
Así es, y yo creo que así debe de empezar a ser la política. Ahora, mi pregunta era un poco más allá de Morena. Si yo quisiera ser gobernador, ¿cómo está el electorado en Chiapas? ¿Cómo están las candidaturas? Qué bueno que me lo dices. Si yo quisiera ser gobernador a toda costa, pues diría, me voy al Partido Verde. Invitaciones he tenido, varias. Y no lo he hecho por un asunto de convicción, de congruencia. Porque yo, en el momento en el Pero que el Partido Verde ha gobernado tan bien que no, desde luego que no, pero teniendo programas sociales, dinero y demás, es como van a intentar ganar nuevamente una elección. No, pero eso sería subirte en lo que baja. Por eso, exactamente. Pero además, incluso cuando el Partido Verde estaba en ascenso, incluso cuando el PRI estaba en sus momentos de mayor gloria, siempre hubo acercamientos que yo rechacé. Y lo hago por un asunto de convicción personal y por un asunto de una decisión de vida que yo tomé, porque Chiapas no se puede entender desde la lógica de un partido como el Partido Verde diseñado para hacer negocios. Hoy solamente la izquierda puede darle gobernabilidad y prosperidad al estado más pobre del país. La democracia, la transición democrática o esta alternancia ha sido tan desigual territorialmente que Chiapas está gobernado por el Verde. Ahí está. Entonces, yo te diría, prefiero hoy concentrar mis esfuerzos en el objetivo más amplio, que es la llegada del proyecto de nación de Morena y de López Obrador a la presidencia y que con eso le vaya bien a Chiapas, que una ambición de carácter personal. Última pregunta, Miguel. ¿Murió el PRD? El partido que nació en 1989, ¿se acabó? El PRD, si quiere mantener una posición de partido de oposición, sonó así como redundante, debe de transformarse. ¿Vas a renunciar a tu militancia? No, no lo estoy. ¿Qué te llevaría a renunciar a tu militancia del PRD? Que yo viera ninguna posibilidad de que esto se modificara. A ver, después de este escándalo, la posición del PRD debería de ser, por cierto, cuando hay una crisis, un escándalo provoca un cisma. Cuando no la hay, no pasa nada. Aquí, como hay una crisis, este escándalo provocó no tienes pulmonía, un terremoto. Las defensas están bajas. ¿Sí me explico? Y entonces, ¿qué debe de pasar? Debe transformarse. Para ¿Vas a transformar desde adentro del PRD o desde afuera del PRD? Yo primero desde adentro lo estoy haciendo, ¿sí? Quiero la transformación y no es un tema, no es un planteamiento nuevo. Lo traemos ya de años, desde cuando estaba el proceso de la definición de la presidencia nacional en el que estuvo Zoe Robledo y Armando Ríos Peter, era la transformación del partido, que es el modelo partidario, una modificación al modelo partidario, que no sea un partido controlado por las corrientes, que sea un partido con una propuesta muy fácil y entendible de asimilar, que se desvincule del control que se tiene del PRD desde el Poder Público Federal y desde gobiernos estatales. Y fin de las corrientes, Miguel. ¿Me explico? Por eso ya te dije, que las corrientes sea un partido abierto, no controlado por corrientes. Esa es la transformación del PRD. Y una transformación provoca una reconstitución a mediano plazo y a largo plazo. Ahora, a lo mejor Zoe mediano plazo 2.18, largo plazo 2.24. A lo mejor Zoe se adelantó a lo que te va a acabar ocurriendo a ti, pero bueno, este es un espacio para seguir conversando. Creo que la sinceridad con la que han hablado, la claridad, ayuda mucho a entender cómo están los matices, los contrastes, los movimientos dentro de esa fuerza. No saben cuánto les agradezco el valor pedagógico, para ponerlo así, para entender un asunto que se ve muy complicado. Van a aportar lo que dije yo en este programa a mi expulsión del partido, vas a ver. O sea, tú estás esperando que te corra, no te vas a salir. Muchas gracias, nos vemos próxima semana. Le agradezco encarecidamente que nos haya permitido entrar a su hogar. Canal 11, Espiral.